En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúnciela a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es Dios y Salvador. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús
les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse. Jesús nos habla muy claro acerca del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. El matrimonio no es la unión de un hombre, una mujer con una mujer, o dos mujeres con un hombre, o tres hombres, o dos hombres con una mujer. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Lo demás se podrá llamar de cualquier otra manera, pero no podemos llamar a esas uniones matrimonio. Esto tiene que quedar muy claro, por lo menos entre los católicos. Quizás no va a quedar claro en la sociedad, porque es una sociedad que no tiene a Dios como referencia, pero por lo menos entre nosotros los católicos tenemos que tenerlo muy claro, porque tenemos que ofrecer a los más pequeños un modelo, una referencia. Piensa en tus hijos, piensa en los más pequeños. Ellos tienen el derecho de tener una referencia buena, normal para sus vidas. ¿Cuál es esa referencia? El papá y la mamá. Eso por un lado. Luego el Señor hace hincapié en otro aspecto. Él dice que desde el momento en que el hombre se casa con su mujer, ambos son una sola carne, una sola cosa, de tal manera que si el hombre se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Por eso, una persona que se ha divorciado y se ha vuelto a casar, una persona que estaba casada por la iglesia y se ha divorciado de su esposo o de su mujer y se vuelve a casar, vive con esa persona con la que se ha vuelto a casar, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque vive en adulterio, vive en pecado mortal. Esta es la razón. La iglesia no excluye a las personas, son las personas que con sus decisiones se excluyen a sí mismas. Ahora, importante, esto no se entiende bien del todo, dice Jesús, que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. La enseñanza está clara, en esto no hay dudas, pero Jesús dice, no es fácil entenderlo, no es fácil entenderlo. Y por eso escuchamos a personas que dicen, es que la iglesia no se actualiza, es que la iglesia no tiene compasión. Uno le explica las razones, pero la persona no entiende. Bueno, esa persona tendrá que ponerse delante del Señor y pedir la luz para entender su mensaje y el por qué
no puede comulgar, etc. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera centrarme un poco más en la convivencia de los esposos. Ustedes como esposos están llamados a ser una sola carne, es decir, a ser uno, a vivir unidos, en unidad. ¿Y cómo van a vivir unidos? Solamente hay una manera, a través del amor. Solamente hay una manera. Este es el camino. Ahora, ¿cómo tienen que amarse? Esta es la cuestión, ¿cómo tienen que amarse? ¿Por qué vienen las divisiones? ¿Por qué vienen las discusiones entre ustedes? Vienen por tonterías, en la inmensa mayoría de los casos. Porque uno tiene un punto de vista y quiere que el otro lo acepte sí o sí. Porque uno quiere que las cosas se hagan de esa manera y no de otra. Y ahí empiezan las discusiones. Y repito, la inmensa mayoría de las discusiones son por tonterías. No valen la pena. Cede un poco. Acepta el punto de vista del otro y no intentes imponerte. Es que si no estás rompiendo constantemente la unidad entre ustedes. Otra causa, falta agradecimiento. Por un lado, no saben ceder. Y la soberbia en ese caso pues es lo que les divide. No saben ceder, quieres imponer tu punto de vista. Bueno, eso es una causa. Otra causa, la falta de agradecimiento. Cuando a una persona le falta el agradecimiento, se fija mucho en los defectos de la otra persona. La mujer que no es agradecida o el esposo que no es agradecido, se fija mucho en los defectos del otro. Le critica constantemente, no se conforma con nada. Es más, no solamente le critica hacia adentro, sino que le echa en cara sus defectos, le reprocha, incluso le insulta. Bueno, pero oye, ¿y es que no tendrá cosas buenas también el pobre hombre? ¿Es que tu mujer tampoco no tiene cosas buenas? Abre los ojos, valora a la persona. Si tú valoras lo bueno que tiene tu esposo, lo bueno que tiene tu esposa, vas a amarle más, le vas a cuidar más. Y una última cosita. Una de las cosas que yo veo que poco a poco hace que el amor entre los esposos vaya disminuyendo y se vaya enfriando es que no tienen el tiempo, no tienen tiempo para ellos mismos. Están tan preocupados por pagar la casa, las obligaciones que tienen con los hijos, y no tienen tiempo para ellos. No hay detalles de amor. ¿Desde hace cuánto que no sales con tu esposa a cenar juntos, solos, ¿no? Invierte en tu matrimonio. O sea, tú no tienes problema en comprarte un iPhone de $800, pero a la hora de invitar a tu esposa y pagarle una buena cena de $100, ahí te lo piensas 1000 veces. Y si tu esposa te dice, ¿cuándo vamos a ir a cenar? Mañana, al día siguiente le dices lo mismo. Dentro de 2 días le dices lo mismo. Dentro de 4 días le dicen en una semana que todavía no tengo plata, no tengo dinero. Pero tenías dinero para otras cosas. Tienes que aprender a invertir en tu matrimonio. Recuerden que ustedes se casaron porque estaban enamorados. Los hijos vinieron después. Ustedes se casaron porque estaban enamorados. Y ese amor lo tienen que alimentar. Esa es la manera como ustedes van a vivir esa unión de la que Jesús habla. Ustedes son una sola carne, una sola carne. Y una última cosita. Esto no lo pueden hacer solos. Necesitan de la gracia de Dios. Miren lo que dice, lo que le dicen a Jesús. Sus discípulos, sus discípulos le dicen, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse.
¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? ¿Hay una falta de fe? ¿En qué? En la gracia de Dios. ¿Hay una falta de fe en el poder de Dios? ¿Una falta de fe en que Dios puede obrar, salvar tu matrimonio, mantenerlos unidos, darles la fuerza necesaria para que se amen, para que se perdonen, para que se valoren, para que se aprecien? ¿Tú crees en el poder de Dios? ¿Tú crees en la gracia de Dios? ¿De que el Señor puede fortalecer el amor entre tú y tu esposo, entre tú y tu esposa? Porque si no hay fe, evidentemente tú dices, es que uno no puede vivir para toda la vida unido a esta persona. Y más pronto o más tarde, te divorcias. Vemos, por tanto, que el gran problema en los matrimonios es la convivencia, por un lado, y la falta de fe, por otra. La convivencia. Siempre quieres que se hagan las cosas a tu manera. No valoras a la persona. No le dices, gracias, te quiero. Si no fuera por ti, es que tienes un talento tremendo para decorar la casa, es que te queda muy rica la comida. Falta agradecimiento. Y por otro lado, no invertimos o no inviertes, no en mi caso, porque yo no estoy casado, pero no inviertes en tu matrimonio. No haces sacrificios por tu matrimonio. No le dedicas tiempo a tu esposa. No le dedicas tiempo a tu esposa, a tu esposo. Siempre están cansados. Siempre está la excusa del trabajo. Es que tuve una situación horrorosa en el trabajo y no puedo. Siempre está ese tipo de excusas. Y por otro lado, como he dicho, la falta de fe en el poder de Dios. Yo he visto cómo el Señor ha levantado y ha reconstruido matrimonios que se estaban cayendo. Tú tienes que renovar tu fe en el poder de Dios. Y hay otra cosa en el Evangelio que me gustaría comentar, pero es que ya he hablado mucho. Por ejemplo, ¿no? Cuando habla el Señor de aquellos que deciden no tener un matrimonio, que deciden vivir castamente por el reino de los cielos. El Señor está hablando de la castidad, del celibato, por ejemplo, de los sacerdotes o de los religiosos. Bueno, esto requiere otro comentario, pero por lo menos quería dirigir esta homilía a los matrimonios que están pasando por momentos difíciles, que sepan que nada es imposible para Dios. Ustedes tienen que poner de su parte, pero también tienen que confiar en la gracia del Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia y por el mundo. Pidamos por el Santo Padre, por los obispos, por todos aquellos que han consagrado su vida a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por las naciones en guerras, por los gobernantes de las naciones, de todas las naciones, para que, escuchando la voz de Dios en sus conciencias, puedan promulgar leyes justas que busquen el bien común y la paz. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los que sufren, de una forma especial por los enfermos. Pidamos por las familias rotas, por los matrimonios que están pasando por momentos muy difíciles. Pidamos por aquellos que no conocen a Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos por los ancianos abandonados, por sus familiares. Pidamos por las víctimas de la violencia. Pidamos para que cese el genocidio del aborto. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que podamos ser fieles a sus palabras, a sus enseñanzas, aunque no las entendamos del todo. Y si no las entendemos, le pidemos al Señor que nos dé luz para
entenderlas un poco y ponerlas en práctica, roguemos al Señor. Padre Santo, escucha las súplicas que te presentamos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Charles y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.